Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre la evaluación del niño politraumatizado en urgencias. Mi nombre es Ángel Carlos Román Ramos, soy médico pediatra intensivista y vamos a tratar de cubrir los diferentes objetivos de esta plática que van a estar sobre las definiciones, hablar sobre datos epidemiológicos, establecer clasificaciones, ver cómo se debe evaluar este tipo de pacientes, saber cuál es la diferencia entre la medicina basada en evidencias contra la medicina basada en vivencias y quién es el encargado del manejo de estos pacientes cuando llegan en urgencias. El trauma pediátrico es la principal causa de muerte y incapacidad de niños. ¿Sí? Esta gama que estamos viendo aquí es la principal causa de muerte del 1 año a los 14 años, donde estamos viendo que el trauma ocupa la principal causa en este tipo de pacientes. ¿Sí? Independientemente de la lesión que tenga el paciente en forma inicial, esta la va a conllevar a que tenga un problema a nivel pulmonar o a nivel circulatorio, por lo cual es prioritario el manejo de estos pacientes, sí, y la atención de los mismos a través de personal especializado en ambulancias pediátricas. Está bien establecido que un sistema médico organizado de cuidados en trauma pediátrico mejora los resultados en este tipo de pacientes. Así que, ¿qué es un paciente politraumatizado? Un paciente politraumatizado es aquel que tiene más de un sistema u órgano comprometido y que por lo tanto lo tiene en riesgo de tener la pérdida de su vida del paciente o que esté en malas condiciones generales. Todos los conocemos que pues los niños son adultos chiquitos y todos lo hemos visto y platicado muchas veces, y por esa proporción cefalocaudal las lesiones a nivel de la cabeza son la causa más frecuente que presentan los bebés. Sí, las lesiones en columna ocupan las menos en relación a la proporción de los daños, sí, pero presentan lesiones tipo Seawater, en la cual no hay lesión de columna, pero sí hay lesión a nivel medular. A nivel de tórax y abdomen es importante que el tórax del paciente no ocupa o no protege totalmente la caja a los órganos sólidos, ya que quedan muchos a la vista, porque la caja torácica es generalmente pequeña y muy laxa. Y en relación a las extremidades, pues el paciente generalmente tiene fracturas, sí, que tienen esos detalles verde, que lo vemos muy frecuente por la falta de osificación que se tiene. Esta estadística que acaba de aparecer, pues es una de las que se encontrábamos y lo revisaban, y no la pongo nada más que cuál es la causa más frecuente de accidentes, sino que el maltrato infantil en México es una causa muy frecuente de que nos llegue el paciente con alguna lesión, y desgraciadamente muy pocas veces se reporta al Ministerio Público. Hay ciertas características que hacen que el trauma de tórax en niños sea muy diferente en los adultos. Sabemos que todos estos órganos que estamos viendo y que se están presentando se encuentran debajo de la caja torácica del niño, pero la caja torácica del niño tiene ciertas características, es muy pequeña, su diámetro anteroposterior está disminuido y tiene menos osificación esquelética, por lo cual no cubre totalmente los órganos sólidos grandes como el hígado y el vaso, y es más propenso a tener ese tipo de lesiones. Generalmente cuando nosotros vemos un paciente con trauma a nivel del tórax, debemos de buscar que tenga, si no tiene una lesión oculta, una contusión, una hemorragia. Y si el paciente tiene fractura de costillas, que generalmente a veces es raro, ese tipo por la compliance y la elasticidad que tiene y tiene más tiene la lesión oculta, esa contusión, esa hemorragia, sí, pero si tiene el paciente fractura de costillas, tenemos que pensar que el paciente tiene daño multisistémico. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión que puede tener el niño cuando nos llega, que es importante determinarla para saber el sitio donde puede tener el daño el niño? Los mecanismos de lesión puede ser una desaceleración frontal rápida, como lo vemos aquí, una desaceleración vertical rápida cuando se caen, o cuando trae una penetración por proyectil, que es lo que estamos viendo a fondo, abajo hacia la derecha. Independientemente del tipo de lesión, el paciente va a tener cuando llegue con nosotros la lesión primaria. Y lo que tenemos que evitar en este tipo de pacientes es que va a tener comprometida la hemodinamia, y normalmente hay un acoplamiento entre el consumo metabólico de oxígeno y la disponibilidad tisular de oxígeno. Sin embargo, por esa lesión primaria hay un desequilibrio entre esta disponibilidad y el consumo metabólico que produce isquemia celular
debido al flujo sanguíneo que no es adecuado. Al tener esta isquemia celular va a ocasionar que esa lesión secundaria se agrave y que esa misma lesión secundaria ocasione mayor isquemia celular y daño en nuestro paciente. Aquí vemos un video que lo podemos revisar. Sí, es un poco fuerte, sucedió un 10 de mayo, pero quiero que vean lo que pasa aquí. Cuando el paciente, vemos 3 personas que están pasando y están cruzando y son atropelladas, ¿sí? Esos son los tipos de pacientes que no vemos, o sea, eso es lo que no vemos cuando el paciente llega. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar? Que el paciente cuando tuvo una lesión, según el mecanismo, va a tener generalmente una distribución trimodal de la mortalidad o de la lesión del paciente politraumatizado. Esos pacientes que vimos y que vamos a ver que el video es un poco fuerte, ¿sí? En la primera etapa, este tipo de pacientes generalmente la muerte sobreviene en los primeros segundos en el accidente y son pacientes que llegan con laceraciones cerebrales, que tienen lesión del tronco cerebral total. El paciente en esta primera etapa de distribución de mortalidad trimodal, esos pacientes generalmente no nos llegan a nosotros, o sea, esos son los que mueren por el tipo de lesiones que presentan en el área del accidente. Muy pocos de estos pacientes pueden ser salvados o casi ninguno. Sin embargo, entra la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa es la que se ha llamado la hora de oro. Es cuando la muerte ocurre durante los primeros minutos o después de algunas horas de producido el traumatismo. Ahí es cuando nosotros podemos intervenir y si la atención es pronta, a través de una respuesta rápida del sistema de urgencias que generalmente varía en los hospitales en nuestra ciudad, generalmente es de 8 minutos, puede prevenir ese tipo de lesiones o simplemente que esos tipos de pacientes que llegan con hematomas sudorales, fracturas o laceraciones hepáticas pueden ser tratados y pueden ser salvados si son manejados en forma pronta. La última modalidad de mortalidad es la tercera etapa, que es cuando el paciente muere 10 semanas después, pero ya no es por la lesión de traumatismo, sino secundario a la sepsis o la falla orgánica que se desarrolla después de haber tenido esa lesión. Entonces, cuando nosotros manejamos un paciente, nos vamos a enfocar a tratar a este paciente en la segunda etapa, que es la etapa que se llama la hora de oro, en la cual nosotros podemos salvar vidas. Los primeros están muy dañados, no vamos a poder hacer nada. Los pacientes de la tercera etapa son aquellos que nos llegaron, pero se infectaron y cayeron o se murieron por otro tipo de lesión, ¿sí? Entonces, la mortalidad del paciente va a depender de la gravedad de la lesión, de los factores del huésped, que serían las enfermedades que pudiera tener el paciente, del tiempo transcurrido entre el accidente y la atención, que es lo que hablábamos ahorita, que entre más rápido sea la atención, más rápido puede ser manejado, y la calidad de atención de ahí de estar enfocado, que debe existir una ambulancia que se dedique al traslado de pacientes de pediatría o que el personal esté capacitado para manejar pacientes pediátricos durante su traslado. Independientemente, como mencionamos, de la lesión, el paciente nos va a desarrollar una lesión a nivel respiratorio o un shock que nos puede desencadenar a desarrollar insuficiencia cardiorrespiratoria y el paciente cae en paro cardiorrespiratorio. Después de ese paro cardiorrespiratorio, unos pueden fallecer y otros pueden tener una recuperación cardiorrespiratoria que va a depender de este tipo, de la duración del paro y de la calidad de atención, si queda con secuelas neurológicas o si se puede recuperar. ¿Cuáles son las etiologías que puede tener nuestro paciente cuando tiene una lesión? La lesión puede ser por una falla respiratoria o una falla hemodinámica y el paciente los va a desarrollar ya sea distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria desde el punto de vista pulmonar. Desde el punto de vista hemodinámico nos va a desarrollar alteración a nivel circulatorio y ocasionará que tenga un shock. Y ese shock, si la presión está normal, se llama compensado, y si la presión está bajo el percentil 5 por la edad, se llama hipotensivo, ¿sí? Entonces, después, si el paciente tiene una lesión a nivel pulmonar, debemos de saber dónde está ese tipo de lesión. Si esa lesión está a nivel alto, que se hace con una obstrucción alta, ¿sí? A nivel de la laringe, puede tener una obstrucción baja a nivel bronquial, o puede tener un problema parenquimatoso que sea pulmonar, o una alteración en el control de la respiración, que sea por una lesión a nivel del tórax, de una lesión nerviosa o a nivel muscular. Y si el paciente tiene shock,
tenemos que investigar si el paciente tiene lesión a nivel de cardíaco, que nos desarrolle un shock cardiogénico, que tenga alteración o falta de volumen, que nos produce un shock hipovolémico, si tiene una alteración a nivel de resistencias, que es lo que se llama shock distributivo, o cuando hay una obstrucción al flujo sanguíneo y estamos hablando de shock de tipo obstructivo. Entonces, independientemente de la lesión, el niño va a desarrollar, se va a ir por lo respiratorio o se va a ir por lo hemodinámico, ¿sí? Y cuando tiene lo respiratorio tenemos que saber si tiene, qué tipo de lesión tiene, que es si el paciente tiene una obstrucción alta, una obstrucción baja, una enfermedad pulmonar o un trastorno del control de la respiración. Y según la gravedad puede tener distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria. Desde el punto de vista hemodinámico, el paciente va a tener si tiene alteración manifestada por shock, y ese shock va a tener, puede ser si la presión está normal, un shock compensado, o si la presión está baja, un shock hipotensivo. Y la causa puede ser si las cuatro que acabamos de mencionar, que puede ser hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. Independientemente de la causa, siempre a todos los muchachos les hemos tratado de explicar que nosotros tenemos que hacer en todos los pacientes una evaluación. Esa evaluación nos va a servir para que nosotros categoricemos ese tipo de pacientes, ¿sí? Y a través de esos decidir y actuar qué es lo que vamos a hacer. Este es el sistema que se manejaba antes del 2010 en el sistema del PALS, que era evaluar, categorizar, decidir, actuar. Actualmente esto ya cambió. Generalmente se maneja y se les dice a los pacientes que primero tienen que evaluar al paciente para que busquen o identifiquen ¿sí? qué tipo de lesión, qué alteración tiene, hemodinámica o respiratoria, ¿sí? Y qué gravedad y tipo de lesión tiene de cada una de estas. Ya después que lo identifica, lo que tiene que hacer es intervenir. O sea, lo más difícil en esta vida es que la persona que ya lo identificó lo intervenga, y después de que hace esa intervención lo vuelva a evaluar. ¿Y por qué poner evaluar en varias ocasiones y este círculo se tiene que estar repitiendo? Pues se tiene que repetir en relación a la evolución sistemática del PALS. La evolución o el manejo del paciente grave, independientemente de la lesión que lo haya ocasionado, en este caso estamos hablando de politraumatizado, pero puede ser un paciente que sea un paciente asmático, o que sea un paciente que tenga un problema infeccioso pulmonar o cualquier tipo, siempre el enfoque les aconsejaría que lo manejaran siguiendo el enfoque sistémico del PALS, que es simplemente detectar primero si el paciente tiene problema cardiorrespiratorio, y ya que controlamos esto, hacer un diagnóstico más fino. Pero si ustedes se enfocan al paciente siguiendo esta evaluación sistemática, al paciente lo van a estabilizar y el paciente lo van a poder manejar, ¿sí? Independientemente si el paciente está en la consulta, está en urgencias, está en piso o está en terapia, el enfoque de manejo del paciente siempre tiene que ser sistemático, siguiendo esta evaluación, identificación, ¿sí? Y intervención del paciente. ¿Cómo vamos a evaluar? Bueno, vamos a evaluar, esta es la evaluación que había antes del 2010, que decía evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria, evaluación terciaria. Esto ya lo cambiaron de 2010 para acá. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente una impresión inicial, después la evaluación primaria, secundaria y los exámenes diagnósticos. Sin embargo, es bien importante determinar de que nosotros, para hacer un diagnóstico o hacer una identificación de problema, tenemos que tener todos los datos. Entonces primero hacemos la impresión inicial, ¿sí? ¿Qué vamos a buscar en la impresión inicial? Pues nosotros vamos a buscar la alteración en la apariencia, ¿sí? El trabajo respiratorio y el circulatorio. Con esas tres cosas nosotros tenemos que enfocarnos en forma inicial, para saber si tiene un problema respiratorio o hemodinámico. La impresión inicial es aquella que hacemos que nada más con nuestros sentidos, o sea, pasa el paciente, lo revisamos con la vista, con el olor, con el olfato, con el oído, con el sonido. Nosotros, con esos datos, nosotros podemos hacernos una impresión inicial si el paciente tiene lo mismo que acabo de hablar, si tiene un problema respiratorio o un problema hemodinámico. Y después de identificar el problema, pues intervenir, ¿sí? Intervenir. Entonces todos nosotros estamos en urgencias, entra el paciente y lo ponen en la camilla. En el momento que ustedes lo vieron, que lo pusieron en la camilla con lo que ustedes percibieron, ustedes están haciendo la impresión inicial del paciente, porque están investigando la apariencia, el trabajo respiratorio y la circulación del paciente.
Este sería un paciente que tiene una apariencia. Y si no está sedado y cualquier niño que tenga, sea simétrico del lado izquierdo y del lado derecho y está en esa posición, debemos de sospechar que pueda tener una lesión neurológica. Después de que hacemos esta evaluación, ¿sí?, que es la impresión inicial, nosotros vamos a identificar e intervenir. ¿Ok? Después de que hicimos la intervención, tenemos que hacer la evaluación primaria. La evaluación primaria completa 5 cosas y se maneja lo que comúnmente hablamos del A, B, C, D, Y, que es la vía aérea, la buena respiración, la circulación, la discapacidad y el examen sin ropa. ¿Sí? Dentro de la vía aérea nosotros tenemos que ver si el paciente está la vía aérea libre, sostenible o no sostenible y requiere intubación. Cuando está generalmente el paciente inconsciente, la lengua se va hacia atrás y va a producir obstrucción. Y nada más con una inclinación de la cabeza, elevación del mentón o tracción de la mandíbula, que es la que se aconseja en los pacientes traumatizados, para que no haya tanta movimiento de la columna, ustedes se lo pueden liberar. Entonces, si el paciente respira normalmente, sí sé que está libre. Si ustedes a través de una maniobra lo pueden liberar, la vía aérea se dice sostenible, o a través de una vía aérea nasofaringea o orotraqueal, orofaringea, perdón. Si no es sostenible con esas 3 maniobras o a través de estos aparatos, nosotros tenemos que usar algo invasivo, usar una mascarilla laringea, intubar, y se clasifica en no sostenible y requiere intubación. Esta es la inclinación de cabeza, elevación de mentón, y esta es la tracción de mandíbula, que es la que se aconseja para liberar la vía aérea en los pacientes con traumatismo. La buena respiración, lo que tenemos que buscar o que tenemos que evaluar es la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, los sonidos respiratorios de entrada de aire, buscando si tiene un problema de estridor o sibilancias, y el color de la piel y la oximetría. Esos son los datos que usamos en la buena respiración. La frecuencia, pues nosotros debemos recordar la frecuencia respiratoria normal del paciente y ver si está dentro de los rangos normales. Si no lo está, pues puede tener taquipnea, que está acelerada, bradipnea cuando está disminuida, o cuando hay ausencia de respiración, el paciente puede estar en apnea. Dentro del esfuerzo respiratorio hay que identificar si el paciente tiene aleteo, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal y la posición de la cabeza. ¿Por qué la posición de la cabeza? Todo paciente que vemos que tiene la cabeza hiperextendida con una posición que generalmente nosotros le decimos de nadador, es para hiperextender el cuello y poner los 3 ejes, que es el oral, el faríngeo y el traqueal, en una misma línea para que se libere o haya menos dificultad para el paso del aire y haya menos turbulencia y que pase más directamente. Y ese paciente es el que ustedes que lo ven ahí sentado en la cama con las manitas hacia adelante, estirando su cuellito para tratar que el conducto auditivo esté casi adelante del hombro anterior. ¿Para qué? Para que se alineen estos 3 ejes. Eso es característico de un paciente que lo tiene. En relación a los sonidos respiratorios de entrada de aire, sí tenemos el estridor respiratorio y las sibilancias respiratorias. El estridor respiratorio generalmente es producido por una obstrucción alta, ¿sí? Y vamos a tener esta obstrucción y el paciente va a tener anispiración. Este tipo de sonidos, las sibilancias generalmente se van a presentar inicialmente en la expiración. ¿Por qué? Pues porque durante la expiración normalmente aumenta la presión intrapleural y tiende a haber algo de constricción, ¿sí? O disminución de calibre de los bronquios. Pero cuando tienen broncoconstricción es cuando se oyen las sibilancias, porque no sale el aire y se encuentra eso, y es cuando las escuchamos. Aquí tenemos un paciente. Aquí lo podemos escuchar, lo podemos ver poco a poquito. Este paciente lo acaban de extubar y vemos cómo se oye. ¿Sí? Aquí vemos que lo acaban de extubar, lo tienen manejando y trae dificultad respiratoria alta después de la intubación. Aquí vemos otro paciente, ¿sí?, en el cual podemos ver y escuchar claramente cómo trae sibilancias y trae algunos crepitantes. Este paciente, ¿sí?, fue hace unos 10 años, lo estaban manejando, ¿sí?, y cuando lo extubaban decían que el paciente tenía broncoespasmo, y si ustedes ven, lo están nebulizando los muchachos. Yo estaba en ese momento, acabo de llegar, ¿qué le pasó? Es un paciente que llegó por un sangrado tubo digestivo, y al extubarlo le da broncoespasmo y le pone broncodilataciones, y ya van 2 veces que lo están manejando. Si lo podemos ver en la otra, vemos el movimiento de la sonda que tiene, ¿sí?, y la presión, el trabajo respiratorio por la presión esofágica que tiene.
¿sí? Y si lo auscultaron bien, sin necesidad, si lo oyeron bien, sin auscultarlo, tenía crepitantes. El paciente lo que tenía caía en insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? No lo sé. Ya lo estuve estudiando, ya que lo buscamos y lo encontramos, un paciente que había llegado por nada más por sangrado tubo digestivo, porque tenía unas varices, tenía ya lesión a nivel del corazón por otros problemas que había tenido antes. Este paciente que ustedes lo van a ver en esta posición, ¿sí? Quiero que vean bien cómo está la respiración, ¿sí? Cómo levanta el lado derecho y el lado izquierdo no lo levanta, ¿sí? Y el niño está dormido. Y la enfermera dice, oye, ¿sabe qué, doctor? De repente el niño se desatura y lo estamos revisando, ¿sí? Y era bien claro, y ustedes pueden ver otras situaciones que ahí se ve mejor la respiración, cómo nada más levanta el lado derecho, ¿sí? Y la respiración cómo se eleva después, ¿sí? Después veíamos la tráquea, y la tráquea al levantarle la cabeza estaba desviada hacia el otro lado. Este paciente, al revisarlo y al checarlo, tenía hipoventilación bilateral, levantaba el lado nada más derecho, y al checarlo tenía un neumotórax bilateral, ¿sí? Tuvimos que ponerle primero dos toracocentesis, sacarles el aire, colocar las ondas, y todavía tenía en esta porción un neumotórax residual. La sonda había quedado mal del lado derecho y nada más la sacamos y sacó el aire que lo estaban manejando. En relación a la circulación, nosotros tenemos que evaluar la función cardiovascular, que generalmente lo hacemos con la frecuencia cardíaca, el pulso, el llenado capilar y la presión arterial. Sin embargo, tenemos que recordarnos que la función de los órganos terminales depende mucho de la perfusión, y cualquier paciente que tenga la alteración en la circulación va a tener alteración del estado de conciencia, va a tener cambios a nivel de la piel y va a tener una disminución de la producción de la orina, por eso va a tener alteración a nivel renal. De la frecuencia cardíaca, pues no tenemos que acordar que cuál es la frecuencia normal que debe tener cada paciente, diciendo que cualquier niño que tenga una frecuencia arriba de 180 va a tener taquicardia supraventricular, y arriba de 220 los lactantes va a tener una taquicardia supraventricular. Ok, esas son las características que tenemos que ver. En relación a la evaluación de la piel, pues la evaluación lo tenemos que ver en relación a la temperatura. Recuerdo ahorita un artículo de los años, no me acuerdo, 50, de Pollack, en la cual, 50 o 60, que hablaba sobre el diagnóstico de shock por la temperatura del dedo gordo del pie derecho. Aquel que lo puede encontrar y lo quiere buscar está interesante, y ustedes van a encontrar cómo la diferencia de temperatura central y periférica nos dice que el paciente está chocado. Generalmente más de 3 grados es una indicación de que el paciente tiene vasoconstricción periférica y tiene datos de shock. El llenado capilar, tenemos que considerar que el llenado capilar normal pues debe ser generalmente de 2 a 3 segundos. Si es menor de 2 segundos, es que el llenado es muy rápido y las resistencias están disminuidas. Y si es más de 3 segundos, 4 o 5 segundos, generalmente tiene vasoconstricción periférica. Y la coloración también nos va a decir, ¿sí? Si el paciente está rosita, pues está bien perfundido. Si puede estar muy rosa de todas las manos y las pies, a lo mejor tiene un conducto. Y ¿sí? Si está pálido, moteado, que eso los puede indicar también alteraciones en las resistencias. La palpación de los pulsos generalmente que nosotros nos enseñaron era esta, palpando nada más en pulsos centrales. Sin embargo, la palpación siempre tiene que ser central y periférica para tratar las características del pulso, como son primero su presencia, después la amplitud, ¿sí? Y la sincronía que pueden tener. Así podemos, a través de la revisión que estemos haciendo entre los pulsos, si hay unas variaciones o diferencias entre los pulsos periféricos y centrales que nos pueden indicar que el paciente tiene cambios a nivel de las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Esta es otra forma de tomarlo y cómo están checando el pulso en el paciente que lo estamos revisando. Este es otro pacientito que ya son videos un poquito viejitos, pero que nos sirve para ver el llenado capilar. Aquí hacemos la presión y fíjense cómo queda la zona blanca, ¿sí? En el sitio. ¿Cuánto se tardan? Pues ustedes le cuentan, es 1, 2, y cómo está arriba y cómo lo están checando, y es como lo van a revisar y lo van a tener. Este es el llenado capilar prolongado en un paciente que tenía shock cardiogénico. ¿Sí? Generalmente decían que el llenado capilar era de 10 segundos y era un póster que lo teníamos manejando. Aquí vemos cómo hacemos la presión en el paciente, se pone la zona blanca. Posteriormente se va poniendo rojita a medida que va mejorando hasta
que queda del color normal. Entonces esta es la forma de checar que el paciente cómo está el llenado capilar, tomando en cuenta también la temperatura. Si está haciendo mucho frío, pues tenganlo en cuenta de que va a estar un poquito alargado, ¿sí? Aquí vamos a ver un video de cómo lo pueden manejar, ¿sí? Aquí vemos fíjense cuánto se tarda. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Aquí estuvimos hablando cuando está la residente entregando la guardia y se le estamos explicando de que cómo está el llenado capilar y que me dice que el llenado capilar está mejor que ayer. Digo, sí, pero el llenado sigue mal. Entonces, si está mal el llenado capilar, es que quiere decir que las alteraciones que tiene el paciente todavía no han mejorado. Hablando sobre lo que es la presión arterial media, nosotros debemos saber cuándo el paciente está con shock compensado o shock hipotensivo. Para esto nosotros tomamos en cuenta el percentil 5 para la edad. A veces es difícil encontrar o recordar o estar usando una tabla para saber si el paciente tiene una presión adecuada o no. Por eso es importante recordar esta mnemotecnia. Del recién nacido hasta o lo que es hasta el mes, lo que es el recién nacido, la percentil 5 para la edad va a ser 60. De abajo de 60 el paciente está con shock hipotensivo. Y cuando está arriba de 60 está en shock compensado. Del mes al año, sí, el percentil 5 para la edad va a ser 70. Del año a los 10 años va a ser 70, sí, más el doble de la edad. Y arriba de los 10 años va a ser de 90. Entonces, el doble de la edad más 70 es la mnemotecnia que vamos a manejar para saber si el paciente tiene la presión arterial sistólica abajo del percentil 5 para la edad. Abajo de esto, si el paciente va a tener shock de tipo hipotensivo, si el paciente trae datos de repercusión hemodinámica. Y si la presión está arriba de esa presión, se tiene shock compensado. En relación a nivel de conciencia, cuando estamos paramédicos y estamos manejando en el área prehospitalaria, nosotros manejamos el ABPU. Si ustedes ahorita por lo pronto ven, se están quedando dormidos y ahorita hablé más fuerte, ¿sí? Quiere decir que ustedes estarían manejando el A y están en alerta. El paciente que si están despiertos, están conscientes. Pero después de que tanto que tu rollo que les estaba dando y estaba explicando, se están quedando dormidos, entonces les hablo fuerte y pues responden y se despiertan. Entonces estamos diciendo que el paciente está respondiendo a la voz. Por eso es el A y el B. Si el paciente pain es dolor, si se queda dormido y ustedes lo estimulan dolorosamente por medio del dolor y despierta, y entonces el paciente está en la P de dolor y si no responde está en la U. Entonces el ABPU, que es la mnemotecnia que se maneja generalmente en los pacientes antes de poner la escala de Glasgow y tiene su correspondencia. En la A está consciente, en el B está somnoliento, en el P está estuporoso y cuando está en la U está el paciente en coma. En relación al riñón, debemos recordar que la orina es directamente proporcional a la filtración glomerular que tenga el paciente y la filtración glomerular depende del gasto cardíaco. Los primeros vasos que generalmente disminuyen su flujo o se vasoconstriñen son los vasos mesentéricos. Por eso la medición de la orina es lo que decimos que es el Swan-Ganz de los pobres. ¿Por qué? Pues porque generalmente si el paciente está orinando quiere tener buena perfusión renal y tiene buena presión y tiene un buen gasto cardíaco. Cuando ustedes están manejando los pacientes posoperados de corazón, ustedes vean a los cardiocirujanos y van y lo revisan con todo respeto para ellos. Y lo primero que te preguntan es que se está orinando. Y si está orinando, ok, está bien. Si no está orinando, pues tenemos que checar. Si no es perrenal y le faltan líquidos o trae una falla cardíaca. Nosotros tenemos que buscar es que la urina normal que tenemos que buscar es de 1 a 2 mililitros por hora, ¿sí? Cuando llega el paciente, la medición de orina inicial no nos sirve, pero en ese momento al ponerle una sonda, si el paciente lo amerita y está muy inestable, nos va a dar la pauta de que el manejo hidroelectrolítico que nosotros estemos manejando y hemodinámico. Nivel de conciencia, pues ya lo hablamos, fue lo del ABPU, pero lo que vamos a manejar es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, aquí vemos que lo que incluye, que es la apertura de ojos, la respuesta verbal, la respuesta motora y las escalas generalmente modificadas en niños sin lactantes que se ven en la parte derecha de cada uno y ustedes la pueden tener, la pueden manejar con una variación mínima de 1 o 2 puntos entre un interobservador y otro, pero es muy buena para poder la determinación. Quiero que vean este video de este niño, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes le ven? ¿Qué es lo que le detectan? La enfermera dice que está y me habla porque está sonando el ventilador, ¿sí?
que alcanza la presión inmediata. Si fueron observadores, el paciente tenía unos movimientos oculares, sí, y lo estaba revisando. Lo vamos a pasar otra vez para que lo puedan revisar ustedes más lentamente. Vean cómo está moviendo los ojitos y la boca y la cabecita. Entonces el paciente estaba convulsionando, aumentaba, como tenía contracción torácica, y eso hacía que alcanzara la presión del ventilador y estaba sonando, ¿sí? Y lo que estaban haciendo es aumentar, estaban pensando que tenía un problema respiratorio, y el problema básico del paciente, independientemente de lo demás, tenía un problema neurológico. En la L es la evaluación sin ropa, entonces aquí hay que desvestir para el examen físico orientado. Si quitamos la ropa de una zona cada vez, la estamos revisando, sí, y palpando, y si no tiene alguna lesión, y ya al final lo volteamos de ladito para ver si el paciente no tiene lesión a nivel de la columna vertebral, que es lo que tenemos que buscar en este tipo de pacientes. Después de que hicimos esa evaluación primaria que incluye el A, B, C, D, ¿sí? Que es una evaluación cardiopulmonar rápida con la finalidad de encontrar si el problema es hemodinámico o es a nivel respiratorio, intervenimos, ¿sí? Al paciente, o sea, identificamos la patología pulmonar, hemodinámica, e intervenimos, ¿sí? Hacemos la evaluación secundaria. La evaluación secundaria incluye lo que normalmente hablamos como sample, que es una mini historia clínica que incluye los signos y síntomas, alergias, medicamentos, breve historia clínica, líquidos y última comida y los eventos. Entonces con esto podemos nosotros establecer generalmente una historia clínica breve que nos va a ayudar a saber qué es lo que le está pasando a nuestro paciente. Y hacemos generalmente una exploración física de pies a cabeza, ¿sí? Que incluye la evaluación secundaria. Después de hacer esa evaluación secundaria, lo que nosotros vamos a revisar es que el paciente, ¿sí? Si tiene un problema respiratorio, un problema hemodinámico, hacemos diagnosticar la severidad y el tipo de lesión que pueda tener a nivel hemodinámico o a nivel respiratorio, y todos intervinimos, o sea, hacemos algo. Pero es bien importante que entiendan esto. Cuando hacemos la evaluación primaria, que es la vía aérea, la ventilación, la circulación, nos tardamos generalmente 30 segundos en hacerla, ¿sí? Y después de hacer la evaluación, manejamos al paciente en forma integral. Porque si nosotros nada más vemos, oye, trae dificultad, le hacemos la evaluación, oye, trae secreciones, aspíralo. De aquí que lo ve, lo aspira, y la enfermera y lo aspira, y ok, ahora seguimos con la B, vamos a escultarlo, tiene ahora trátale esto, no. Hacemos la evaluación cardiopulmonar rápida, que son los datos de la vía aérea, la ventilación, la circulación, lo neurológico, la exploración aeróbica, y ahí inmediatamente identificamos el problema y lo tratamos. Ya que tratamos el problema que encontramos en la evaluación primaria, pues nos pasamos a la evaluación secundaria, ¿sí? Y luego hacemos la evaluación secundaria haciendo con la ministeria clínica y la exploración de pies a cabeza, ¿sí? Y vemos si el diagnóstico, que en este caso, o el problema respiratorio hemodinámico era lo que pensábamos, ¿sí? Pues seguimos manejando y vemos qué fue lo que le hicimos y que hay que ir agregando medidas, porque se va a ir acumulando los datos para que nos vayan orientando a la patología que tienen. Y si ya nosotros llegamos a la evaluación secundaria y tratamos al paciente, lo que hacemos es tratar de identificar si el paciente tiene, a través de los exámenes diagnósticos, un problema de anomalía respiratoria o anomalía circulatoria. Si tiene anomalía respiratoria, pues tomamos este tipo de exámenes. Si tiene una anomalía circulatoria, pues lo buscamos los gases en sangre, arteriales, que tenemos que estar revisando, ¿okay? Entonces, esta secuencia de evaluación es la que tenemos que hacer, ¿sí? Y va por pasos, que tiene la finalidad primero de restablecimiento de la función cardiopulmonar hasta llegar a un diagnóstico específico, ya cuando tenemos los exámenes diagnósticos para cada patología que tenemos que identificar. Esta es lo que hacemos en el PARS. Este es de evaluar, identificar, intervenir, ¿sí? Primero hacemos la impresión inicial, ¿sí? Que es la evaluación inicial que vamos a hacer. Identificamos e intervenimos. Ok, ya hasta aquí lo hicimos. Vamos con la evaluación primaria. Hacemos la evaluación cardiopulmonar rápida, que nos va a tardar alrededor de 30 segundos. Y ya, pero vemos la vía aérea, la ventilación, la circulación, el déficit neurológico y la ropa. Identificamos si tiene un problema respiratorio o un problema a nivel circulatorio. Intervenimos, ¿sí? Y después que ya lo estabilizamos de ese punto de vista, hacemos la evaluación secundaria y seguimos ese ciclo, ¿sí?
Evaluación secundaria, trae problema respiratorio, lo corroboramos, lo manejamos, lo tratamos, ok. Entonces mandamos los exámenes diagnósticos para confirmar el diagnóstico que tenemos y seguimos estabilizando nuestro paciente. Entonces esto es un círculo que tenemos que hacer: evaluar, identificar, intervenir, pero paso por paso. Primero la impresión inicial, después la evaluación primaria, después la evaluación secundaria, y con el examen de diagnósticos ya establecemos un diagnóstico específico para el paciente que tenemos que hacer. Así que el paciente, con esta evaluación vamos a ver si está estable, tiene dificultad respiratoria o tiene insuficiencia respiratoria. Si tiene shock, tiene un shock compensado, tiene un shock hipotensivo. Y si tiene lesión a nivel respiratorio y a nivel hemodinámico, el paciente puede estar en insuficiencia cardiopulmonar, ¿sí? Y si nosotros no lo estabilizamos, el paciente se nos va a morir. Entonces, en relación al soporte básico y avanzado en trauma en pediatría, generalmente los principios generales de reanimación son los mismos que en niños y en adultos, ¿ok? Pero un niño no es un adulto chiquito, tenemos que revisarlo con las ciertas características que acabamos de hablar. Es importante ver que ciertas lesiones en trauma afectan la prioridad en la reanimación. ¿A qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Bueno, dijimos que vemos la vía aérea, pero cada vez vemos el ABC. Cuando veamos y chequemos la vía aérea y lo tratemos y lo buscamos, vamos a ir intencionadamente el paciente lesionado a tratar de buscar las lesiones que están al lado derecho. Vemos la vía aérea, la tratamos y vamos a hacer inmovilización de columna cervical con el collarín y vamos a poner la tabla rígida y la araña. Si tiene problema ventilatorio, estamos checando la ventilación, vamos a buscar si el paciente no tiene problema a nivel de un neumotórax. Si tiene problema circulatorio, un paciente que está lesionado, tenemos que controlar la hemorragia dentro del manejo del ABC. Independientemente de la causa por el cual nos llegue el paciente, ¿sí? El pediatra es el que debe tener la habilidad para evaluar, categorizar, decidir, actuar, interconsultar y establecer el orden de las prioridades. Cuando ustedes llegan a urgencias, generalmente el encargado, y con todo, y así debe de ser, generalmente el líder es el cirujano y lo tiene que manejar y se va manejando. Pero al final de cuentas, yo lo que estoy hablando es que el pediatra tiene que estar involucrado y tiene que estar haciendo y decidiendo quién lo va a manejar y lo tiene que decidir. Generalmente a veces llegas y el pediatra está ahí en la mera esquina y está el cirujano moviéndolo, está el neurocirujano ya poniéndole un catéter de presión intracraneal al paciente. Y la mayoría de las veces cuando uno llega, lo primero, oye, lo llegó el intensivista, lo está viendo el pediatra, ya está el pediatra, y le habla al pediatra: véngase para acá, doctor, ¿qué hace? Lo que él iba a hacer es que lo iba a intubar. ¿Y por qué no lo intubó? Es que el neurocirujano quiere que lo lleve a poner el catéter de presión intracraneal, el otro día quiere que hacer esto. Y digo, ¿y por qué no intervino usted? Si usted sabía lo que tenía que hacer. Dice, aquí es, muchachos, con todo respeto para todos, el líder en relación al área de urgencias. Cuando tiene un paciente traumatizado, por las reglas generales lo maneja el cirujano. Pero si ustedes saben lo que tiene que hacerse y tienen que colaborar, intervenir, ¿sí? Y tener la confianza suficiente de indicar, ¿sí? Qué es lo que se tiene que hacer con esta evaluación. E independientemente, cuando llega el paciente lo van a ver ustedes, los pediatras, lo van a manejar, lo van a estabilizar, lo van a analizar, van a pedir interconsulta, y aquí cuando llegan lo demás al equipo es cuando van a establecer, ¿sí? El orden de prioridades que se tiene que hacer y delegar responsabilidades, que eso es bien importante. Cuando llega la persona que sabe más que uno, entonces ya lo deja para que lo siga manejando, ¿vale? Vamos a hablar ahorita un poquito sobre lo que es la reanimación a nivel del paciente con lesión neurológica. Y aquí pues vamos a comenzar a entrar lo que es el daño encefálico severo, el traumatismo craneoencefálico. Esta es una guía que la encontramos en el 2002, donde se demostraba que las guías, a pesar de que estaban establecidas en los pacientes, sí, que cómo se deben de manejar, había una variación institucional en relación al manejo y generalmente no se seguían, ¿sí? Y si estamos ahorita, siguen viendo las guías que salieron en marzo del 2012, el traumatismo craneoencefálico en niños y a pesar de establecidas, pues están ahí, se manejan, pero hay una variación y está bien. ¿Por qué? Porque las guías, aunque están escritas, solamente son recomendaciones en relación al manejo. Las guías se crearon para no ser seguidas. ¿Qué es eso? Dice, oye, pues entonces ¿para qué hacen guías? No, acuérdense que cada guía en la parte de abajo, en la última, como la letrita de los seguros de los carros, viene que la mejor decisión del manejo del paciente está establecida por el manejo que esté haciendo el médico que lo esté tratando. ¿Por qué? Porque él sabe el contexto de todo, es lo que está realizando. La guía te va a ayudar, te va a fortalecer y te lo vas a revisar, pero esa guía te va a depender
de la capacidad de la persona que le esté manejando lo que tiene que hacer. Por eso las guías están hechas para no seguirse, pero son recomendaciones que ustedes tienen que saber y que tienen que conocer, porque si no las saben, no las manejen, lo tienen que realizar. Por eso es importante que si ustedes saben la guía, ¿sí?, sepan de dónde la sacaron y por qué es cada apartado que lo estén manejando. ¿Ok? El traumatismo craneoencefálico generalmente es bien importante verlo, es el coco de todos. ¿Por qué? Porque el 50 de muertes generalmente se debe a esto. Es el que más influye en la muerte y mortalidad de los pacientes y es la principal motivo de rehabilitación, ¿sí? Y lo más importante que tienen que saber ustedes que es que la base del manejo de este paciente es médico, ¿sí? Por eso, ¿y cómo podemos saberlo el manejo del paciente? Bueno, pues nosotros tenemos que conocer cuál es la patofisiología de la lesión, ¿sí? Y a través de esa patofisiología o conocimiento de la patofisiología, podemos establecer el trabajo y el manejo integral del paciente, ¿sí?, que nos va a hacer que el paciente salga adelante. ¿Ok? ¿Cómo es el abordaje del paciente con traumatismo craneoencefálico en urgencias? Bueno, el objetivo fundamental del manejo del paciente con traumatismo craneoencefálico en urgencias va a ser evitar el daño secundario. Lo mismo que vimos la vez pasada al inicio de la plática, que había un trastorno desnivel de la circulación, ¿sí?, en la lesión primaria que nos va a condicionar la lesión secundaria, es lo mismo que vamos a ver aquí de una lesión secundaria. Debemos recordar nosotros que cuando el paciente, que el flujo sanguíneo cerebral normalmente es de 30 a 40 mililitros por cada 100 gramos de tejido, y cuando está así el paciente está consciente. Cuando baja generalmente abajo de 30 el paciente queda inconsciente, ¿ok? Pero el paciente está inconsciente, pero tiene flujo cerebral. Cuando está a nivel de 20 el flujo, el electroencefalograma se pone isoeléctrico, ¿sí? Se está aquí en nivel, está isoeléctrico, ¿sí?, pero todavía no hay una zona de isquemia. Y cuando está la presión abajo de 10, generalmente va a tener isquemia ese tejido y se va a necrosar. Entonces nos queda un área, esta área, ¿sí?, que es una área llamada área de penumbra isquémica, por la cual nosotros vamos a luchar, en la cual el paciente puede tener un electro que puede tener o no conducción eléctrica por esas neuronas, por esa alteración del flujo, por el compromiso que tiene, pero que si ustedes lo restablecen, lo manejan y lo tratan, ¿sí?, el paciente va a quedar neurológicamente mejor. Entonces de ahí la importancia de que cualquier paciente que tiene aumenta la presión por perfusión cerebral arriba de lo normal y que tiene isquemia a nivel cerebral, sea tratado en forma urgente. ¿Para qué? Para tratar de regular, de mejorar ese flujo sanguíneo cerebral, ¿sí?, y que no tenga esta zona de infarto. Y esto, si lo ven, ocurre generalmente en la primera hora de esa hora, sí, de oro que nosotros estamos hablando para el tratamiento, en el cual si restablecemos el flujo, lo manejamos, el paciente va a establecer. Yo no, con esto no quiero decir que una neurona se muere a los 3.33 segundos que no tiene flujo, pero aquí estamos hablando que no sabemos si tiene flujo o no tiene flujo. ¿Por qué? Porque está isoeléctrico, el paciente tuvo la lesión, puede estar con hipotermia, otras cosas, y tenemos que restablecer el flujo. Ya después que se restablezca vemos si mejoró o no, pero tenemos que hacer todo lo posible para el paciente para que salga adelante mientras el corazón siga latiendo. Entonces el objetivo fundamental siempre será evitar el daño secundario. Pero ¿cómo vamos a evitar ese daño secundario? ¿Cómo lo vamos a realizar? Pues bien sencillo, nada más vamos a hacer evitando la isquemia. Y decir, ¿y cómo vamos a evitar la isquemia? Pues optimizando el flujo sanguíneo que va a haber a nivel cerebral y disminuyendo el consumo de oxígeno en los tejidos. ¿Qué tipo de daños podemos tener en pacientes que llegan a urgencias? Pues estos son los daños que pueden ver aquí, pues daños extracraneales, pues, y daños intracraneales. O sea, pues el paciente va a con laceraciones, hematomas, ¿sí?, y contusiones, puede llegar con lesiones ya complejas, con hemorragias, ¿sí?, ya en las intracraneales, ¿sí?, hematomas, herniaciones, y a tener hemorragias intracraneales. Aquí lo que trato de ver nada más es una revisión rápida de qué es lo que podemos encontrar. El paciente puede llegar con una lesión a nivel de cuero cabelludo, siempre que está abierto tenemos que checar si no tiene una espícula ósea o si no está deprimida la fractura, ¿sí?, y cada vez que hacemos la sutura tenemos que vigilarlo y hacer buena asepsia y vigilarlo, porque el paciente pierde a veces mucha sangre por ese tipo de lesiones. En relación a las fracturas lineales, pues eso no hay que hacerles nada, nomás están ahí, lo tenemos que revisar.
Cierta vez leí un artículo de la Academia Americana de Pediatría en donde estaban viendo las guías antes. Se mencionaba que qué hacías con las mamás que te pedían que les tomaran una radiografía. Y, dice, y en todos nos han dicho a nosotros de que no tomemos radiografías porque en realidad no nos va a servir para nada. Es que si nosotros pensamos que tiene una lesión, le tomamos mejor un TAC. Sin embargo, se mencionaba en esa entonces, no sé si está todavía eso escrito en la Academia Médica de Pediatría, pero me consta porque yo tengo ese artículo, lo tengo ahí dentro de todos mis libros, en la cual lo bajé, donde dice de que no se recomienda tomar radiografías de cráneo en los pacientes con traumatismo craneoencefálico si el paciente es neurológico normal, pero si el familiar lo sugiere, se podía tomar la radiografía. Entonces se las dejo ahí a ustedes mencionaba más que todo para evitarse problemas secundarios y para darle satisfacción a la familiar. Entonces se los digo, no debe ser por lo que estamos hablando de radiación, que las leucemias de los pacientes, que pueden ser con la radiación, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero se los paso al costo de lo que venía y lo que se decía en ese entonces. Cuando nosotros tenemos una fractura, siempre que tenemos un hematoma subgaleal, siempre que tenemos esto que es un hematoma subgaleal, tenemos que descartar que el paciente tenga una fractura abajo. Sí, aquí tenemos una fractura deprimida en los pacientes que estamos viendo. Entonces, tenemos hematomas subgaleales, hay que descartar que tenga una fractura abajo de ese hematoma subgaleal. Cuando tenemos fractura en la base del cráneo, como estamos viendo ahí con la flechita que le estamos viendo, vamos a tener el paciente que puede tener datos que nos hacen sospechar de ella. Y uno es el signo de Battle, que es una equimosis que se encuentra en la región mastoidea. El paciente va a tener otorragia, luego vamos a estar viendo, ¿sí? O va a tener acá el signo de antifaz o de ojo de mapache, ¿sí? Que nos puede indicar que el paciente tiene esa fractura, o fístulas de líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo externo o a nivel de la nariz. Dentro de las hemorragias intracraneales podemos ver que los pacientes con traumatismo craneoencefálico, en un 33% de estos pueden desarrollar los hematomas epidurales. Aquí lo importante es que el hematoma epidural en los niños generalmente no es por lesión de la arteria cerebral media. Lo que vamos a ver generalmente es alteración, es venoso, pueden ser generalmente un poquito más, de evolución más lenta que la arterial. Y generalmente en los adultos, cuando tienen esa fractura, o cuando generalmente se ve una fractura a nivel del temporal, se lesiona la arteria y el paciente pierde la conciencia y luego se despierta, está platicando contigo y luego se deprime. O sea, tiene un periodo lúcido. Ese periodo lúcido no se ve en los niños. Generalmente el paciente se va teniendo una depresión rostrocaudal conforme van pasando los minutos o las horas. ¿Ok? Aquí lo vemos. La forma en que vamos a encontrar que tiene un hematoma el paciente, un hematoma epidural. Cuando tenemos una hemorragia intracraneal en nuestros pacientes, hablando de hematomas subdurales, esta es la configuración. Fíjense cómo sigue la configuración externa del cerebro, ¿sí? Sí, generalmente las hematomas que vemos, hematomas subdurales, sí, y los signos generalmente son específicos, sí, pueden tener vómito, irritabilidad, letargia, hipotermia, alteración de hipertonía, convulsiones, pero lo más importante es ver la configuración que tiene. Las hemorragias intracraneales que estamos viendo aquí, intracerebrales, son importantes, la mortalidad es muy elevada en todos los pacientes que tienen este tipo de hemorragias. En relación a lo que tienes, aquí tiene más lesiones, entonces tienes zonas de infarto, tiene hemorragias intracraneales, tiene hematomas, que lo pueden revisar. Cuando tiene hemorragias intracerebrales, pues, y nos tenemos un paciente que tiene un cuerpo extraño, pues lo tenemos que fijar, el cuerpo extraño, traerlo, pasarlo a quirófano, y en quirófano se debe quitar ese tipo de lesiones. En relación a los pacientes con síndrome de bebé sacudido, es muy importante que nos recordemos que cualquier paciente que nos llega con una lesión, que sufrió un golpe, que no es bien especificada, el mecanismo de lesión no concuerda con la lesión que tiene el paciente, hay que buscarle los huesos largos en el tejido, si no tenga lesiones. Esto es muy frecuente, desgraciadamente. No sé cuál es el motivo, pero la mayoría de las personas no lo reportan, y tenemos que estar conscientes que si nosotros encontramos un tipo de estos pacientes o lo detectamos, tenemos que denunciar al paciente, porque esos pacientes que nos llegan con el síndrome de bebé sacudido realmente son repetitivos y desgraciadamente cuando se van y a veces ya no regresan. Entonces tenemos que revisarlo y checarlo, y aquí vemos
el paciente va a tener hemorragias retinianas y aquí tenemos una hemorragia subaracnoidea, que es donde se puede ver este tipo de lesiones. ¿Cómo se clasifica en base a la escala del traumatismo craneoencefálico? Bueno, pues se clasifica en relación a la escala de Glasgow, el leve, moderado y severo. Sí, entonces aquí le tenemos el severo, pues tiene 8 y menos, el moderado está de 9 a 11 y el paciente que tiene un Glasgow de 14 o 15, pues es un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico leve. Aquí lo más importante determinar es si el paciente tiene un traumatismo leve. Sí, es el ver si el paciente tiene pérdida de la conciencia o no. Si el paciente no tiene pérdida de la conciencia y está neurológicamente íntegro, no tiene problema, pues se va para su casa. Pero cualquier paciente que vemos que la exploración neurológica la podemos revisar y encontrar que tiene algo, lo tenemos que revisar. En la clase estuvimos platicando entre los muchachos que decían que uno le tocó que tenía un traumatismo craneoencefálico leve y uno que tenía el valor de 15 y otro que tenía 14 y otro que pensaba que tenía 13 y lo que tenía. Entonces yo lo que les mencionaba a ellos, pues ustedes tienen ya la escala de Glasgow modificada, lo pueden establecer y tienen su valor en relación a la presión y puede haber una variación en lo que ustedes encuentren o no. Pero lo que no pueden dejar o no pueden quitar es, si ustedes tienen un paciente, lo que tienen que ver es que si tiene un traumatismo craneoencefálico menor, tiene 14 o 15, ¿sí? Tenemos que checar si tiene pérdida de la conciencia, si tiene síntomas, ¿sí? Para evaluar si tiene o requiere un problema mental o no. Si yo tengo un paciente que tiene una pérdida de la conciencia, no tuvo pérdida de la conciencia y no tiene síntomas, pues el paciente más lo reviso, lo checo y lo mando a su casa, le doy recomendaciones de vigilancia domiciliaria. A no ser que los padres no sean confiables, como ese que estamos hablando del niño debe sacudir y cosas por el estilo, pues eso ya no lo dejo, ya no dejo que se vaya, lo dejo internado ahí en urgencias y ya le hablo ya mañana al DIF o lo reviso. Sí, pero también cuando no es confiable, porque ustedes ven que los papás no tienen la capacidad de manejar al paciente y tienen dudas, pues mejor es que dejarlo internado. Sí, lo dejarlo internado unas 6 horas, lo revisas y todo neurológicamente está íntegro, no tiene problemas, pues lo das de alta. Ese es el beneficio que le vamos a dar de la duda. Y el beneficio de la duda es todo el derecho que tiene el paciente, que tenemos que manejarlo. Y siempre tenemos que dar el beneficio de la duda. Si yo tengo una duda en relación al diagnóstico, si se requiere un TAC o no, sí, tengo que evaluar bien de que en ese momento el paciente, si se requiere, lo tienen que tomar el TAC, lo tienen que revisar. Si ellos dirán si el paciente desarrolla o no desarrolla algún problema oncológico secundario a la radiación. Pero si el paciente está con con la duda de ustedes que necesitan, lo tienen que revisar y ver. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una pérdida de la conciencia más de un minuto, tiene datos o síntomas neurológicos, pues ese paciente lo que tienen que tomarle es un TAC. No hay vuelta de hoja, lo tienen que revisar. Sí, cuando tiene un traumatismo craneoencefálico moderado, ese paciente hay que tomarle un TAC, hay que dejar en observación, que lo tiene que ver el neurocirujano, sí, y a veces después de esas 24 horas se sigue todavía con datos neurológicos, pues se sigue manejando y lo dejamos internado hasta que vaya mejorando y lo pueda revisar. Pero esos tipos de pacientes son necesarios tomarles un TAC, sí, y que lo revise el neurocirujano. Ya después para hablar sobre los padres que se siguen pues con su conclusión. Sí, y ya lo va a seguir revisando en los en 15 días y todo está bien ya cuando lo den de alta. Lo que vamos a enfocarnos la última parte de la plática es hablar sobre el traumatismo craneoencefálico severo. El traumatismo craneoencefálico severo, sí, existen guías de manejo establecidas para el tratamiento prehospitalario y de urgencias y el tratamiento de terapia intensiva. Según donde ustedes estén, va a ser lo que van a manejar. Una compañera nos decía que en su hospital, hablando de esto, nosotros manejamos un paciente, manejamos solución hipertónica en un paciente con hipertensión intracraneal. Le digo, ok, está correcto, pero si yo estoy en el hospitalario o estoy en el área de urgencias y no lo tengo y lo tengo que preparar, pues lo tengo que valorar sin manejar otro tipo de secuencias. Y vamos a verlo ahorita. Y para que lo entiendan, lo bueno, la doctora es muy buena, lo revisó, lo checó y tenía toda la razón del mundo, pero ella lo manejó el paciente en un hospital de tercer nivel. Entonces ahí tienes todo lo que puedes manejarlo. Cuando no tiene nada de eso, entonces tiene que echar mano de otras cosas para tratar de manejarlo. Independientemente del paciente, lo que tengo que ver cuando llega el traumatismo craneoencefálico, el paciente va a tener edema cerebral y voy a enfocar mi tratamiento para ese edema cerebral que tiene,
que es el tratamiento de base que lo tengo que manejar para prevenir esa lesión secundaria, y la otra es un manejo ya específico para cuando tiene hipertensión intracraneal. Este es el tratamiento prehospitalario, esa es la guía de manejo de tratamiento prehospitalario. Sí, lo vamos desglosando parte a parte. La primera parte siempre va a ser el ABCD, establecer la vía aérea, la ventilación, la circulación, el paciente hacer el tratamiento de cada uno de ellos, porque es para llegar a la D, que es lo neurológico. Y tenemos que manejar que el paciente tiene que manejarse con líquidos isotónicos. No se maneja soluciones glucosadas ni soluciones 1 a 1. Las soluciones hipotónicas no se manejan en estos pacientes. Los líquidos se manejan a requerimientos. ¿Ok? Si el paciente posteriormente tiene un GLASGO igual o menor de 8, pues ese paciente, aquí tenemos, hablando en el prehospitalario, la guía de manejo en los adultos dice que el paciente lo intubes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo te tardas en intubar un niño? Y que las personas que son especialistas manejar o intubar un niño, que tengan la habilidad, ¿cuánto se pueden tardar? Entonces, imagínate un paramédico, con todo respeto para ellos que son muy capacitados, ¿sí? Y tratando de intubar un niño en la calle. Entonces, aunque si ustedes tienen la capacidad de hacerlo y lo pueden realizar y tienes todo el material, lo ideal sería intubarlo. Pero generalmente el manejo de la vía aérea de los niños es más fácil, lo puedes ventilar mejor, ¿sí? Y generalmente es lo que se aconseja, pues, en relación a la mortalidad, no sé qué sea, una unidad especializada en pediatría, pues el paciente se lleva con bolsa, válvula, mascarilla y se está ventilando para mantener un PCO el cual va a estar dentro de los límites normales que lo tienen que realizar. Y la base del manejo de todo paciente con edema cerebral va a ser que el paciente esté sedado para que disminuya el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral. Así que si el paciente después de hacer este manejo de base tiene datos de hipertensión intracraneal, ¿sí? Si tiene esos datos de hipertensión intracraneal, en este caso tenemos que checar que tenemos que tener la presión sanguínea, tenemos que mantenerla ante un nivel normal, ¿sí? Y tenemos que manejar la hiperventilación. Aquí en relación a manejar la presión arterial, tengo que recordarles que el manejo de inotrópicos o vasopresores para aumentar la presión intracraneal, para la presión arterial en los pacientes y todo eso, debo decir que la lesión que tienes, generalmente el paciente va a tener por lo hemorrágico la pérdida de volumen, ¿sí? Solamente que tuviera daño a nivel cardíaco y que lo esté ocasionando, vaya, sería el manejarlo, pero generalmente no se aconseja y está contraindicado el manejar vasopresores para aumentar la presión arterial en este tipo de pacientes para mantener una presión de perfusión cerebral. Ustedes tienen que buscar todo lo demás, generalmente la precarga, que es lo que va a estar disminuido, sí, el dato para restablecer a nivel de volumen para que el paciente mantenga la bulimia. No sé que tenga sección nodular y que el paciente tenga vasodilatación periférica por emisión de resistencia vasculares periféricas sería otra cosa. Pero si estamos en la calle lo que vamos a hacer es tratar de manejar los líquidos, pasarle las soluciones isotónicas, mantener la presión arterial, si tiene datos de hipertensión intracraneal, hiperventilar, si tenemos el cardiógrafo, mantener el PCO entre 30 y 35, y en ese momento viene lo que todos nos han enseñado desde hace muchos años, ¿sí? Ponle manitol. Pero nosotros sabemos que manitol va a actuar los primeros 30 segundos, pero por disminución de las propiedades radiológicas de la sangre, ¿sí? Si el paciente le pones el manitol, al disminuir la viscosidad de la sangre, va a ocasionar que aumente el flujo a nivel cerebral y disminuya el tamaño del vaso, el flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Y se optimiza, por lo cual el paciente va a disminuir su presión intracraneal. Pero si el paciente está euvolémico, podemos manejar manitol. Pero si el paciente no está euvolémico, debemos de evitarlo, debemos manejarlo y repetirlo. ¿Por qué? Por esto. Generalmente nosotros tenemos que la presión sanguínea depende del gasto cardíaco y de las resistencias vasculares sistémicas. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que impulsa el corazón en relación a un minuto y va a depender generalmente de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. El volumen sistólico a su vez depende de la sangre que le llega, que es la precarga, de la fuerza de contracción del corazón, que es el inotropismo, y de las resistencias vasculares periféricas, que es la poscarga. Generalmente, este tipo de pacientes, estos traumatizados, generalmente los problemas van a tener en la precarga. Este tipo de disminuye la precarga, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial, que va a disminuir la presión de perfusión cerebral ante un paciente con una presión intracraneal elevada, por lo cual
el manejo del manitol al disminuir la volemia, lo que va a disminuir la precarga. Si esto está deshidratado, se le va a caer la presión. Y es frecuente que muchas gentes manejan estas con vasopresores manejando la presión arterial, y lo que le falta al paciente desgraciadamente es volumen. ¿Ok? Entonces, después de esto, nosotros lo que tenemos que revisar, ¿sí?, es que idealmente hay que transportarlo a un centro de neurotrauma, ¿sí? Siempre cuando trasladen un paciente, pues si está un quemado, lo llevo al centro de quemados porque va a tener una mejor sobrevida ahí. Si yo tengo un neonato que es un prematuro y lo tengo que manejando, lo tengo que llevar a un centro de ginecología, un centro de donde estén manejando los perinatólogos. Entonces, aquí en caso de traumatismo, transportar a un centro de neurotrauma porque el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico que lo tenemos que manejar. ¿Ok? Llega a urgencias. Ok, llegó a urgencias el paciente, ya vimos el diagrama que está del lado izquierdo. ¿Y qué es lo que sigue haciendo lo primero? Igual lo que estaban haciendo cuando llegó en el área prehospitalaria. Generalmente es evaluación primaria, secundaria de nuestro paciente, sí, colocar un acceso vascular, mandar los exámenes generalmente de urgencias, que es el hematocrito, sí, se le pueden manejar en algunos hospitales le toman lo que llaman un tal de politraumatizado, que se tarda 30 segundos y ves todas las lesiones y lo puedes encontrar, sí. Pero enfocándonos sobre la evaluación del paciente con daño cerebral severo, si el grado está abajo de 8, que estamos viendo de este lado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que intubarlo, ¿sí? La intubación de secuencia rápida en relación al manejo, y aquí tenemos que manejar, según la alteración, las características hemodinámicas y neurológicas, el sedante ideal que tenemos que realizar. La resucitación con fluidos isotónicos para tratar de mantener una presión arriba del percentil 5 para la edad, manteniendo el PCO dentro de límites normales. Esa lesión que se pensaba que durante el paciente tenía hiperemia y que necesitaba vasoconstrimirse en los primeros 24 horas manteniendo un PCO bajo, eso se descubrió hace como 15 años que no existía. Entonces el PCO se debe mantener dentro de límites normales, 35-38, a no ser que tenga datos de hiperventilación, como viene lo siguiente, en los cuales tienen que bajar el PCO entre 30 y 35, pero no menor de 30. La sedación es la base del manejo para disminuir el consumo metabólico del paciente, ¿sí? Si es necesario manejar relajante de acción corta, ¿sí? Y si tiene buena perfusión y manejo, pues ustedes pueden manejar manitol si tiene datos de incremento de la presión intracraneal, aunque ya lo que está en boga es manejar soluciones hipertónicas al 3% o al 6%, según la preferencia de cada una de las personas, y ahorita lo vamos a ver por qué. Así que si el paciente ya lo manejaron en urgencia, ya lo estabilizaron, ya le manejaron, le toman el TAC. Si tiene lesión quirúrgica, ¿sí?, el paciente va a la cirugía, ¿sí? Si no, va a la unidad de terapia intensiva, que es donde lo tienen que revisar. ¿Y qué es lo que hacemos en terapia intensiva? Pues en terapia intensiva lo que vamos a hacer es igual. En relación, ya el paciente está intubado porque el Glasgow estaba a 8, y aquí lo que tenemos que ver si el paciente tiene un Glasgow abajo de 8, ¿sí? O no podemos hacer una evaluación neurológica en un paciente con traumatismo craneoencefálico, si hay indicaciones de colocar e insertar un monitor de presión intracraneal. ¿Y por qué es necesario el que ustedes quieran? Generalmente antes manejábamos el tornillo de Richmond que estaba acá arriba, o pero ya no se usa. Entonces lo que estaba manejando generalmente es monitor intraparenquimatoso o intraventricular. Idealmente, todavía a pesar de todo, el gol de oro, el estándar de oro, es el intraventricular, ¿sí? Pero lo ideal sería poner el intraparenquimatoso porque tiene menos riesgo de hemorragia, y te va a dar los cambios más rápido al estar colocado en el área donde hay más lesión cerebral, y todos esos cambios te van a indicar que trastornos de la regulación a nivel regional, que cuando se incrementan es cuando aumenta la presión a nivel global y se van a manifestar en el catéter intraventricular. Pero en las guías de manejo sigue mencionándose que lo ideal debe ser, sí, colocar intraventricular, sobre todo si vas a necesitar el líquido cefalorraquídeo. Entonces puedes comenzar con un intraparenquimatoso, y si necesitas manejar o sacar líquido cefalorraquídeo, pues colocar el intraventricular, o algunos que tienen intraventricular o intraparenquimatoso para realizar. Ok, entonces eso es lo que vamos a colocar.
La doctrina de Monroe-Kelly. La doctrina de Monroe-Kelly nos dice que el cráneo es una estructura rígida en la cual tiene tres componentes que son el cerebro, el líquido cefalorraquídeo y un volumen sanguíneo, con proporciones algo alrededor de las que estoy manejando aquí, que son 80, 10 y 10. Que cuando están en esa proporción se mantiene una presión intracraneal en los adultos de 10 a 15, varía más baja en los niños, generalmente los neonatos es de 3 a 5, va aumentando de 5 a 8, en los niños va a mantener alrededor de 10, sí, porque se encuentran en la misma proporción. Y cuando hay un incremento de alguno de esos tres, tiene que acompañarse con una disminución de los otros dos para que se mantenga la misma presión intracraneal, ya que en caso contrario va a haber aumento de la presión intracraneal. Aquí vemos un paciente con hematoma subdural que comprime el cerebro, sí, y eso va a ocasionar que el paciente aumente la presión intracraneal. ¿Okay? La otra es mantener una presión de perfusión cerebral adecuada, apropiada para la edad. La presión de perfusión cerebral, ¿sí?, se obtiene generalmente restando la presión arterial media menos la presión intracraneal. ¿Ok? Los rangos y los estándares que se tienen que manejar generalmente van a variar, y en los adultos está bien establecido el valor que se tiene que manejar, que generalmente es arriba de 65 o 70. Pero en los niños, como su presión arterial es más abajo, y les puse ahorita lo que estaban viendo era la clasificación para cómo obtener la presión sistólica en el percentil 5 para la edad, ven cómo varía esa presión. Entonces no puede ser que nosotros queramos una presión de perfusión cerebral similar en el adulto o en el niño. Entonces esa presión de perfusión generalmente se va a mantener de 40 a 65, en ese rango de 40 a 65, dependiendo de la edad del paciente, ¿sí?, del percentil 5 para la edad, en este caso para la presión arterial media, ¿sí?, que nos daría el rango de presión de perfusión cerebral adecuada para ese paciente, o sea, es adecuada para la edad que tenga ese paciente. ¿Ok? Todo paciente tiene que estar con sedación y analgesia, y la cabeza debe estar en 15 a 30 grados para que favorezca el flujo a nivel por la yugular. Es una cosa importante. El paciente tiene que estar euvolémico para tener la cabeza a los 30 grados. Si el paciente está chocado, le falta volumen, le está pasando las cargas, no le levanten la cabeza. Se levanta la cabeza ya que se normalizó la presión arterial de ese paciente. Después si el paciente después vemos que hay incremento de la presión intracraneal, pues podemos sacar drenaje de líquido a través si tiene un catéter intraventricular, pues le sacamos líquido a través de ese catéter para estarlo manejando. Si a pesar de eso el paciente persiste con datos de presión intracraneal, las guías mencionan pues el manejo de la acción continua de este tipo de pacientes, sí, para que poder controlarlo. Si el paciente, o pensamos que el paciente está con hipertensión intracraneal, y tenemos que pensar que vamos a usar mannitol o terapia con solución salina, ¿sí? Y pues lo único que hay que vigilar siempre en este tipo de pacientes es la osmolaridad sérica. La osmolaridad sérica en los pacientes con mannitol no debe manejarse arriba de 320, porque la carga osmolar es tan importante que puede ocasionar la insuficiencia renal. Generalmente cuando tienes un paciente con terapia hiperosmolar, ustedes van a tolerar que el paciente no esté, que el sodio no esté arriba de 160, ni que la osmolaridad sanguínea esté arriba de 360. O sea, se debe continuar, lo tienes que manejar para mantener el paciente dentro de lo que es estable. Si el paciente persiste o tiene hipertensión intracraneal, podemos hiperventilar. Dijimos que el CO2 va a estar entre 35 y 38, pero si tiene datos de hipertensión intracraneal, lo podemos meter a hiperventilación leve moderada para manejar el 30-35. De la importancia que tenga el canógrafo y que lo estemos revisando en forma continua. ¿Sí? Si el paciente, estábamos hablando ahorita que tenemos un tratamiento de base para edema cerebral, que fueron los líquidos a requerimientos, el CO2 de 30 y 35, 38, la sedación del paciente, la cabeza puesta. Pero si el paciente tiene datos de hipertensión en forma primaria, pues le ponías mannitol, la solución hipertónica y lo establecías. Pero si no responde a estas medidas de manejo, ¿sí?, en relación a manejar mannitol, ponerle terapia hiperosmolar, manejar hipoventilación para mantener el 35, y persiste con datos de hipertensión intracraneal,
Entonces hablamos que entramos en una terapia secundaria, en un segundo plano en relación al manejo, en el cual el manejo de este paciente conlleva que puede ocasionar, es muy riesgoso, ¿sí? Toda la terapia intensiva todo tiene riesgos, o sea, no es nada inocuo lo que nosotros hacemos. Tenemos que controlarlo todo muy bien, ¿sí? Pero todo se valora en relación a los riesgos y beneficios. Entonces, si yo no lo hago, el paciente se va a morir. Entonces, yo tengo que hacer lo posible para manejar al paciente con todos los riesgos que conlleva para que no se me muera o no tenga más lesión neurológica. Entramos a una terapia secundaria que lo tenemos que decir que es este diagrama que lo tiene que establecer. Si el paciente, a pesar del manejo primario, persiste con datos de pertusión intracraneal, ¿sí? Y no tiene lesión quirúrgica en la tomografía, ¿sí? No tiene lesión quirúrgica, nosotros estamos seguros que no requiere lesión quirúrgica, en ese momento lo manejamos. Cualquier paciente que estamos manejando con una terapia primaria, pero tiene datos de hipertensión intracraneal y no lo controlamos, tenemos que descartar la lesión quirúrgica antes de poner el manejo establecer este tipo de manejo que estamos realizando. ¿Ok? Entonces, esta terapia secundaria vamos a revisarlo, ya lo dijimos, descartamos lesión quirúrgica y no mejoraba las medidas primarias. Entonces, si el paciente tiene un labio arriba de 3, ¿sí? Es persistente y la PIC no está abajo de 40, ¿sí? En este tipo de pacientes por más de 30 minutos, ¿sí? En ese tipo de pacientes nosotros lo que tenemos que pensar es hacerle una craniotomía descomprensiva. Y esa craniotomía puede ser unilateral o puede ser bilateral, dependiendo de lo que van a manejar y cuando el paciente tiene las consideraciones de neurocirujano. A nosotros nos tocó vivir la primera época en mantener los pacientes a craniotomía. Si somos honestos, al principio batallamos bastante con los neurocirujanos para que lo hicieran. Ahorita a los muchachos se les hace muy sencillo, ¿por qué? Porque el cirujano está más consciente, más apegado y más presto a manejarlo en relación a esto, porque pues tienes que verlo de que si el paciente le vas a hacer la craniotomía en el sitio donde está lesionado y al abrirlo lo que ves es que sale el cerebro por la presión intracraneal y todo lo que está saliendo era un hematoma y lo está drenando y eso que tiene la lesión pues lo está matando. Entonces lo abren el paciente, le hacen la craniotomía que puede ser unilateral o bilateral, ¿sí? Al quitar ese tejido que está ocasionando ese trastorno y la lesión al otro, parte del tejido, generalmente el paciente se controla, se estabiliza la presión intracraneal. Sigue la presión, pero se mantiene. Ya no son esos pacientes en los cuales le estaban manejando, nadie le entraba y se nos morían con las presiones intracraneales y que veíamos todo ese tipo de presiones arriba de 50 y todas las tipo de ondas que las tenemos que interpretar y revisar cuando estamos monitorizando la presión intracraneal. Pero nos tocó ver morir tantas personas porque no lo podemos hacer. Entonces, ese tipo nosotros que vivimos esa época, éramos los que teníamos que hablar con los neurocirujanos para que le entraran. Y tenías que hablar con el papá y decir, ¿sabes qué? Si no lo hacen, se va a morir. Entonces, cualquiera de los papás, tienes que ser muy honesto con ellos y decirles que eso, de que ya no lo puedes controlar. Y si la presión sigue elevada, tiene y estás seguro que va a morir, tienes que entrarle a la craniotomía. Entonces, me ha tocado manejar pacientes en los cuales ya el neurocirujano de entrada, desde que ve la lesión, le está estableciendo y como la presión lo está manejando y no puede cerrar, una vez hace la craniotomía y lo revisa. Y la verdad, la vez pasada estaba viendo los conceptos éticos de que si era ético o no ético. Mira, yo no sé si es ético o no ético, pero el padre lo que tuvo obligación es sacarlo vivo, lo mejor con menos el daño posible. Y ese daño y ese tejido dañado que está ahí, que no lo está, que no le va a beneficiar, no sé cuánto se vaya a recuperar, pero sí lo está matando. Y si no lo traten, lo manejo, lo va a matar. Entonces los neurocirujanos, gracias a Dios, sean más conscientes, son más rápidos, son más agresivos en ese aspecto y la sobrevida de los pacientes ha mejorado cuando le entran a este tipo de pacientes. Bueno, también lo que tenemos que ver es el caso si el paciente tiene, si pensamos hacerle una craniotomía. Si nosotros tomamos un electroencefalograma y los ventrículos se ven en el TAC, podemos tomar una determinación. Si el paciente está con conducción nerviosa, hay conducción, vemos las ondas, ¿sí? Quiere decir que ese tipo de pacientes podemos disminuir la conducción
a nivel de neurona con neurona a través del uso de barbitúricos. Entonces, cuando tenemos un electroencefalograma activo, ¿sí? Y no tiene contraindicaciones para manejarlo, pues consideramos la terapia de los barbitúricos y lo metemos al paciente, ¿sí? A coma barbitúrico, ¿sí? Y lo vamos a manejar las dosis elevadas hasta alcanzar las pausas de supresión. De ahí la importancia del uso de la electroencefalografía continua. Cuando nosotros teníamos la electroencefalografía continua y las estadísticas que se manejaban antes del 2000, decía que nada más el 10% de los pacientes tenían estado epiléptico no convulsivo. Ahorita está bien establecido que más del 50% de los pacientes traumatizados y traumatismo craneoencefálico que están en las terapias tienen estado epiléptico no convulsivo. Y ese estado epiléptico no convulsivo, con aumento del consumo metabólico de oxígeno, y el paciente produce edema cerebral secundario a lo que están manejando. Por eso es bien importante el monitoreo electroencefalográfico. Si está convulsionando, tenemos que quitar las convulsiones. Y cuando manejamos el coma, manejamos el coma para controlar el estado epiléptico, o estamos manejando el coma para manejarlo al coma barbitúrico en lo que estamos manejando. Y el coma barbitúrico luego se incrementa hasta tener las pausas de supresión en nosotros. Y si el paciente tiene la ventriculostomía y están abiertas las cisternas, podemos sacar líquido cefalorraquídeo. Esa es la pregunta del examen. ¿Podemos sacar líquido cefalorraquídeo? Acuérdense que ya le sacamos líquido cefalorraquídeo en medida primaria. La pregunta es, ¿por qué les estoy diciendo si están abiertas las cisternas, sí, y está trabajando la ventriculostomía? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues que quiere decir, si yo ya le saqué líquido cefalorraquídeo y por acá no salen y las cisternas están abiertas, yo debo considerar una punción lumbar. Cuando hago la punción lumbar va a salir líquido cefalorraquídeo, va a disminuir la presión intracraneal por la salida del líquido cefalorraquídeo, pero se hace una punción lumbar, entonces le saca líquido a nivel del ventrículo. ¿Por qué? Porque las medidas primarias ya no funcionaron, ¿sí? Todo está en tensión y el catéter está de un ventrículo, y si le saco mi líquido de más, porque ya le saqué del ventrículo que está donde tenía el catéter, lo que va a ocasionar es que va a bascularse y se me puede herniar. Entonces, cuando hago la punción a nivel lumbar, la salida de líquido es bilateral y no vamos a tener menos problemas, y lo deben considerar, aunque tiene el riesgo de que se vaya a herniar por sacar el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? La otra es, tenemos que ver, ¿el paciente tiene hiperemia o el paciente tiene isquemia? Si hacemos un ecodoppler transcranial y lo estamos checando y vemos que el paciente tiene datos de que tiene isquemia cerebral, porque tiene vasoconstricción y ya no podemos hiperventilarlo y el PCO llegó a 30, ese tipo de pacientes los metemos generalmente a hipotermia, ¿sí? De 32 a 34 grados, que es lo que tienen que manejar. Que no tiene buen funcionamiento, esto no es nuevo, ya tiene más de 20 años, en unos artículos sale de una época de que sí funciona y luego no funciona. Está bien establecido en los pacientes que tienen encefalopatía hipóxico-isquémica, los neonatos que están manejando. Sí, este tipo de pacientes generalmente tienen buen pronóstico. Los pacientes con ciertas características que llegan en el paro tienen sus indicaciones para manejárselo, y se ha visto que si el paciente si se restablecen y si se mejoran. Si se acuerdan de Peter Safran, él que decía que es una de las frases que manejaban, que eran las personas que manejó los maniquís de Layardal en los años 58, cuando manejado Peter Safran con Layardal en 58, un australiano. La situación con esto era de que él decía que cuando él se muriera, lo que quisiera que le hicieran, o si caía en paro, es que le pusieran una cubeta de agua fría en la cabeza, ¿sí? Para conservar el cerebro y lo puedan restablecer. Pero bueno, volviendo a la plática, la situación es: si el paciente tiene datos de hipertensión intracraneal, no se controla y tiene datos de isquemia a nivel cerebral, debemos considerar que el paciente manejamos la hipotermia. Pero si tiene evidencia de hiperemia, entonces lo que vamos a hacer es algo que se llama hiperventilación optimizada, que es bajar el CO2 abajo de 30, pero siempre tenemos que considerar y checar la saturación yugular de oxígeno. Si la saturación yugular de oxígeno al bajar el PCO2 abajo de 30 baja de 50, hay isquemia cerebral y lo tienen que quitar. Si tienen la forma de monitorizar el oxígeno tisular, si baja abajo de 10 en los niños o abajo de 15 en los adultos, también si bajaron el CO2 abajo de 30, lo tienen que elevar el CO2
y dejarlo entre 30 y 35. O sea, cada medida tienes que acabamos de hablar, la anatomía, el uso del coma barbitúrico, el drenaje de lumbar del líquido cefalorraquídeo, el paciente meterlo a hiperventilación o manejar o hipotermia, tiene una medida específica y ustedes tienen que buscar cada uno de estos para que se esté indicado manejarlo y hacerlo y tratarlo. En fin, ¿qué es lo que ha disminuido la mortalidad de los pacientes? No ha sido el monitoreo cerebral de oxígeno, ni la microdiálisis, ni cosas por el estilo. Sí, ha demostrado los estudios desde el año 2012 que lo que disminuyó la mortalidad de los pacientes de un 65-70% a un 30-35% fue que la aplicación de las medidas de la reanimación cardiopulmonar básica. Eso es lo que ha manejado y lo que hemos visto. A pesar de la variabilidad, lo más importante es la experiencia del médico que lo tiene y que sabe cómo va a manejar al paciente. Muchas veces tenemos y somos muy apegados a la medicina basada en evidencia, pero no hacemos caso al paciente y no lo revisamos. De ahí la importancia de poder saber lo que está descrito contra las guías de manejo, contra el espectro químico dado por la persona con experiencia y que se tiene que unir, se tiene que manejar y se tiene que hacer para llegar a manejar a ese paciente. Esto es importante, la tensión estrecha de la vía aérea, que es lo que él manejaba, sí, representa el más importante maniobra terapéutica en el tratamiento de daño cerebral. Eso está bien escrito y está bien establecido y fue lo que estableció y lo que tiene que realizar. Con esto concluyo la plática que habíamos acordado dar, que por problemas técnicos no lo pudimos terminar, en relación a lo que es la evaluación del paciente politraumatizado en el área de urgencias, sí, pasando por lo que es el traumatismo de tórax y el traumatismo craneoencefálico en el paciente pediátrico. Que pase buenas noches. Gracias.